Incluso cuando yo llegaba de visita a La Habana y me encontraba con mis amigos, bueno, con Ismael era uno de los que conversaba, porque Ismael, una cosa loca, fue profesor de dibujo técnico en la secundaria de mi hermano que es licenciado en educación física. Y entonces una vez mi hermano, hubo una época en que Ismael escribía en los parques y se posesionó o se hizo el dueño, más que el guardaparque de ahí, del parquecito de la parada del hospital Covadonga, la Quinta Covadonga, al cual él le dedica un poema. Lean en su libro Mercados Verdaderos, Régimen de Asturias o la Quinta Covadonga, que ahí hay muchas cosas autobiográficas, por eso la poesía es tan increíble, ¿no? Entonces mi hermano me dice, mira, ese es el profesor que yo más he admirado en mi vida, un hombre muy inteligente, y ahora se ha vuelto loco, le ha dado por escribir en el parque ese, vive casi en el parque ese. Entonces en esos mismos días, porque el azar concurrente que decía Lezama es muy interesante, yo había ido a la librería Luis Rogelio Nogueira en Galeano y había salido una antología muy discreta en periodos especiales por Extramuros también, que se llama 12 poetas a las puertas de la ciudad, donde están algunos de las amigas, entre la mujer blanca y la mujer negra, no, o sea, habían algunos poemas así mal, interesantísimos. Y yo, cuando regresamos mi hermano y yo a la casa, se lo digo, mira, tienes que leerte esto para que veas quién es tu profesor. Había una pequeña, Sandra Rama lo ilustraba, había la sinopsis, era muy mala, o sea, los currículums de la antología anda por ahí, de los autores muy malas, pero el día de la presentación fue una cosa maravillosa, porque eran 12 poetas, y se lo dividieron entre dos, entre Antón Abufá y Reina María. La presentación de esos 12 poetas, escogieron 6 y 6, y la presentación, que no está en el libro, pero después se hizo una transcripción en la editorial de la Azotea de Reina, Azotea de Letras, y se lo recomiendo que vayan a buscar esa, una antología de los poetas de los años 90, donde está como prólogo las palabras de presentación tanto de Antón como de Reina. Don Antón, que ustedes saben que es una persona muy picaresca y muy chispeante, me decía, pero cuando él va a empezar sobre Ismael, dice, pero cuando él va a empezar a leer poesía y no termina con estos jueguitos del idioma. Y un juicio, ojo, juicio de picaresca, pero muy atinado. Y después me decía, por lo bajo, me daba una patadita, y me dice por lo bajo, a mí y a Rito, estábamos sentados en la azotea de él, y me dice, pero a este señor ya le están haciendo daño los talleres literarios, que no dé más taller literario porque le está haciendo, piensa que todo es didáctica y no está explicando el mamey colorado. Entonces, todas estas cosas en las cuales uno se puede reír, y el humor está en la literatura. O sea, la literatura no es solo el empaque, la cosa seria, sino están todas estas cosas que hacen de la literatura un mundo autónomo, donde puedes encontrar cualquier cosa, donde se puede encontrar las palabras más soeces a las más cultas, las actitudes más soeces o las más cultas, y solo uno tener lo que te decía Hemingway, el detector de mierda, de saber decantar qué es lo que te interesa a ti y buscarlo. Eso es muy interesante, y eso lo tenemos el Palenque, donde no se discrimina a nadie, donde hemos leído, hemos leído incluso invitados a delegaciones del caucus negro de los Estados Unidos, o sea, congresistas negros, o hemos leído para mujeres feministas del Congreso de Ecuador, con aquella mujer negra que se postuló. Discúlpeme, yo soy muy malo para los nombres, soy más bien fisonomista, las caras, los rostros que nunca se me olvida, pero para los nombres soy muy malo. De esta mujer que incluso fue se postuló para ser la presidenta de Costa Rica. Bueno, ella trajo un grupo de feministas, miembros del Congreso, y le leímos, y hemos hecho ese tipo de actividades. Yo invité una vez a un grupo de eslavófilos, gente que estudia el eslavo como materia, a oírnos con traducciones que yo hice en casa del pintor Diao. Y esto es increíble, para gente de otro ámbito, en el idioma español leímos,
y yo después leí algunas sinopsis en las traducciones, pues se quedaron maravillados con la lectura y dije, bueno, esto funciona. Y en mis viajes la lectura de nosotros ha sido maravillosa. Por ejemplo, en Venezuela coincidí con Ismael en el Teatro Teresa Carreño, que yo había visto. Para mí era una cosa maravillosa porque para mí la literatura era, porque es todo. Y cuando se puso de moda en Cuba en los años 80, 82, que vinieron los deportistas creo que fue 78, de los Panamericanos, de 78, los Panamericanos de Caracas, y trajeron los primeros discos de Oscar de León, y la ciudad se llenó de la música cubana vista y traída desde otro ámbito. Pues yo y yo vi un video en esa época en el Teatro Teresa Carreño. Fíjate si la vida hace cosas increíbles, del Aragón con Oscar de León. Y después, cuando la vida me regala esto ya, hace 3 años atrás, en 17, de ir a María Teresa Carreño, estar yo no sabía que tenía esa librería, no sabía que había ese mundo cultural dentro de ese teatro extraordinario, desde que tú entras por el parqueo abajo, el sótano, hasta la cúpula. Es lleno de novedades, sala tal, sala más cual, donde hay pintura, galería tal, galería más cual, es un mundo cultural increíble. De pronto tú entras a un lugar y estás en una emisora de televisión que tiene su canal allí y tienen 2 o 3 estudios, no muy grandes pero decorosos allí, de venezolanas de televisión, o te encuentras en una emisora. Allí, por ejemplo, me hicieron una entrevista allí. Entonces yo me quedé loco y contaba esto mismo que le estoy contando a ustedes. Estar en María Teresa Carreño, verlo al frente desde el alba, para mí era una poesía, mirando la cruz de la sinagoga judía de Caracas. O sea, era una cosa muy interesante. Y me recordaba mucho Rusia porque Caracas, como es una construcción sólida, hecha con gente que tenía dinero porque tenía petróleo, es una ciudad petrolera. O sea, tú ves el hormigón de verdad, como Moscú, que tiene la parte vieja donde sigue es europea, pero tiene la parte esa de la preponderancia, de la riqueza que tiene Rusia, y es hormigón puro, hormigón armado puro. Entonces, en los edificios muy años de la arquitectura neobarroca, pero muy sólido, muy eso. Y entonces todo eso me recordaba, además el metro. Entonces todo eso fue poesía. Y yo disfrutaba mucho poéticamente. Y voy a leer 2 poemas que escribí, creo que los escribí ahí, que están en Kenoma. Este libro que me dio mucha alegría también porque algunos de estos poemas ganaron el premio de poesía de la Gaceta, y eso me permitió estar en uno de los festivales de poesía más lindos, más interesantes, donde hecho por la izquierda, además, cosa que a mí me fascina, de gente progresista, gente que va hacia adelante. Echemos a un lado el mundo de la droga, que en Colombia es un mare magnum, pero ver en ese momento, cuando yo fui en el 2007, ver bajar de la loma, de las lomas, de los cerros, del Cauca, a los guerrilleros de la FARC con sus pasamontañas y leer poesía en este festival, un festival de la paz. Coincidentemente, el año que yo fui, le dieron dinero a la Unión Europea y le dieron el premio alternativo mundial de la paz, que lo dan, en vez de los suecos, lo dan los al frente. Puede ser la gente de Dinamarca, creo que los dinamarqueses, y era una cosa maravillosa. Pero les voy a leer estos poemas que los hice en Venezuela y se los quiero leer. Discúlpeme, no los tengo numerados, es bien. Aunque lo hice en Venezuela, estaba pensando en otra ciudad. El poema se explica por sí solo, o en 3 ciudades. 2 piedras, sentado en el mesón del puerto, en Odesa, chiveando como el tranvía por los rieles la idea de una palabra santa, mientras veía pasar inquietos tus ojos, apresuré un trago de cerveza amarga, espumosa, recordable, y pagué.
tomando de mis piernas un libro de Anna Akhmatova, un libro para aligerar mis patologías, sin saber que otras Annas y otros ojos me aguardaban. Hoy estoy sentado en una taberna del puerto, en La Habana. Miro los bieles vanos y siento pasar estos ojos sin verlos, que susurran alegres y breves en Caracas. Tiene olor a sangre. La cerveza es alemana o holandesa, amarga, fría, espumosa y costosa hasta lo recordable en la voz perdida, neurótica. No compares. Quien vive no puede compararse. Ahora releo un poema de Akhmatova en mi lengua materna y lloro. Bebo por el hogar arruinado, por mi mala vida, por la soledad de los dos, y por ti bebo. Mientras las monedas chirrian sobre las tablas en el mesón de Odessa, en la psiquis, los ojos inquietos de aquellas Annas y el valor que se ajusta a los rincones más sórdidos del alma en Caracas, La Habana también posee olor a sangre. Y voy a leer otro poema que escribí, ya lo dije, allá en Caracas, donde no hablo de Caracas, pero se entiende que es en una ciudad latinoamericana, dice, o un país latinoamericano. Dice, falacia. Dicen que compare y solo puedo comparar a mi país con mi país mismo, cuando no existan guerras, cárceles ni ejecuciones en ninguna circunstancia y por ninguna razón. Una sociedad en que exista la libertad individual en grado máximo y no esta falsía de guisantes rebotando contra las paredes.